Oigan, pues empezamos con un tema nuevo y es el Evangelio. Si recuerdan, bueno, yo creo que cada vez que cambiemos de tema es una presentación nueva, pero siempre tenemos que repasar eso. Nuestra visión, ser una iglesia que busque continuamente estar cara a cara con Dios y guíe a otro a hacerlos. Y para estar cara a cara con Dios, pues es entender el Evangelio. Y siempre nos lo debemos de predicar nosotros, siempre, viene en toda la Biblia, pero ahora vamos a ver eso específicamente. La misión, mantener nuestra comunión como iglesia y hacer discípulos mientras nos santificamos. Entonces, el hacer discípulos es compartir el Evangelio, por eso lo debemos de entender primeramente nosotros. Si se fijan, de las 9 áreas, la tercera, el Evangelio, es la que vamos a estar viendo, yo creo, durante, 5 domingos. Y hoy arrancamos. El material lo vamos a tomar más que nada de este libro, que se llama La deplorable condición del hombre y el poder de Dios. Tiene como subtítulo un resumen claro del Evangelio. El autor de este libro es un hermano, un teólogo del siglo pasado que se llama, era un doctor, Martyn Lloyd-Jones. Entonces, literalmente él tenía de profesión, era doctor, era médico, pero fue un gran teólogo que existió. Y tiene un apodo así como que muy singular. Me parece que a 2 personas le han nombrado así. Yo desconocía a la otra persona, ahorita no me acuerdo. Pero tiene un título, alguien por ahí se lo puso, que le decían el último de los puritanos. Y les invito a que los viernes, durante el culto de oración, nos estemos conectando, tratar de ser constantes, porque cada viernes les voy a estar pues dando al menos una breve reseña de qué personajes han habido a través de la historia que nos bendicen. Entonces, yo creo en un viernes les platico un poco de él. Me he estado proponiendo pues las citas que conocemos. A veces estoy predicando yo y les digo, fulano de tal. Y a veces son nombres así como que, pues sí, quién sabe quién será, si vive o no. Pero se van a dar cuenta que muchas de las citas y de la... se me fue la palabra. Literatura cristiana que voy a estar tomando es de siglos atrás. Y bueno, de todas las épocas, ¿no? También algunas citas de escritores cristianos contemporáneos. Pero más que nada de esa época. En esta semana yo estaba leyendo un escrito de cómo a través de los siglos ha habido maneras distintas de cómo hacer teología, más bien de cómo entender la Biblia, cómo captar y entender el contenido que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Pero a través de los siglos han habido como que 2 enfoques generales, y en unos siglos predomina cierto enfoque, en otros siglos otro, y cuando está equilibrado todo, este es cuando más se le saca provecho a la Biblia. Y los siglos donde hubo un muy buen equilibrio y hay muy buena literatura cristiana son en esos siglos del 16, 17 hasta el 18. Entonces, por eso el material de donde vamos a estar tomando mayores enseñanzas del Evangelio es literatura que es un poco distinta. Hay muchos libros muy buenos hoy, pero quiero que tomemos esto. Y él lo presenta de 5 maneras, el Evangelio. Si pudiéramos bosquejar su libro, hay 5 capítulos, los cuales de eso se va a tratar los 5 domingos que vamos a ver. Hoy empezamos con este primer tema, historia religiosa de la humanidad, la religión y la moral, la naturaleza del pecado, la ira de Dios. Estos primeros 4 temas no parecen muy atractivos cuando ya los empiezas a desarrollar.
Incluso pueden parecer un poco como que agresivos. Y tiene que ver con la manera como nosotros planteamos el evangelio. A veces muchos métodos de evangelismo de hoy, de nuestros días, te dicen, habla de la única solución. A lo mejor ellos estarían presentando más que nada el número 5 que tiene él. Habla de que el evangelio es algo bien atractivo. Habla de que hay restauración de hogares, que todo es una bendición, y es claro que es una verdad. Claro que el evangelio trae cosas muy buenas, pero pareciera que a través de los siglos a veces se agarra un enfoque, a veces hacen otros énfasis, y yo quiero tomar este énfasis, hermanos, esta manera de presentarlo, porque se me hace muy bíblico. Y les invito a que vayamos a nuestras Biblias, a Hechos capítulo 24, para que primero que nada pues veamos la razón de por qué vamos a tomar eso. Esto es una de las muchas maneras en las cuales yo tengo esta convicción. Ya en los domingos anteriores, cuando hablábamos de evangelismo, veíamos que Dios en su gracia y su misericordia puede usar muchas maneras maneras distintas para traer a alguien al evangelio. Y sí, podemos compartirle a alguien y decirle, tienes una vida hecha un desastre, quieres una vida mejor, pues ahí te va el evangelio. Entonces es como un enfoque donde tú le dices, no andas al 100, quieres andar al 1000, pues ven a Cristo y vas a ver que vas a ser la persona más feliz, más dichosa. Entonces pareciera como que esos son algunos modelos que tenemos hoy últimamente, en estas últimas décadas. Pero fíjense cómo dice aquí en Hechos 24, versículo 25. Es una ocasión donde Pablo comparte el evangelio a un gobernador. Y este gobernador le escucha, pero fíjense cómo dice aquí el versículo 25. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Entonces yo pudiera englobar más esos tres temas de los cuales Pablo disertaba. Le está hablando de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Entonces, hablar de la justicia te tiene que confrontar con el pecado, también el dominio propio. Tienes que tocar los temas de la religión y la moral. Tienes que hablar de la naturaleza del pecado. Tienes que hablar de la ira de Dios, como están los capítulos de este libro. Y yo en este modelo no veo así como que dice, Pablo le está hablando a Félix, le está hablando de la vida plena en Cristo, de que se van a acabar tus problemas, de que te va a ir próspero. Y Félix se enojó y le dijo, no, mejor otro día te escucho. Entonces, es muy diferente. Y nosotros, a veces, cuando presentamos el evangelio, es muy complejo. Tenemos que hablar de todo. Pero siempre yo veo en la Biblia más énfasis en esto. Obviamente que si lo predicamos integralmente, hay cosas muy, muy buenas en el evangelio. Pero pareciera como que esto es algo medio difícil de dar a conocer como con esa estructura. Sin embargo, cuando tú lees toda la carta de los Romanos, es exactamente ese mismo bosquejo. Cuando a mí me estaban haciendo el examen de pastores, no sé quiénes estaban aquí, y una vez, en una pregunta me dice un hermano, ¿cómo le haces para le compartirías el evangelio a alguien? No sé, la situación, creo que la planteó, si se va a morir alguien, si ya está en los últimos días en cama. Entonces, mi punto es que a mí lo que más me gustaría era así como que un estudio cronológico de toda la Biblia, y me llevaría muchos meses, pero le digo, pues es que no sé cuál es la situación específica. Por eso me dice, no, si ya tienes pocas semanas, ¿qué harías? Y entonces yo digo,
probablemente, y lo mejor que he visto, que es un muy buen material, es explicarle el libro de Romanos. Porque te bosqueja, te explica bien qué es el Evangelio. Y los primeros 3 capítulos, Pablo te está hablando cuál es el problema de la humanidad. ¿Por qué todos estamos en problemas? Pero bueno, tenemos que hacer ver, hermanos, a quien le vamos a compartir el Evangelio que está en un riesgo, que lo necesita. Les digo, puede ser un enfoque donde uno dice, no, el Evangelio es para que te vaya mejor. Y el otro enfoque es decir, no, ¿sabes qué? Ya estás en peligro y necesitas salvación. Necesitas evitar ese peligro. Entonces, más o menos por ahí pudiéramos decir que este es el enfoque de este material. Todos necesitamos eso. Allá en la escuela, Pablo Gamboa, el que arregló lo eléctrico aquí, que me estaba explicando algunas fallas y que era muy necesario cambiarlas y todo. Pero también allá en mi trabajo se estaba apagando cada rato la luz. Había muchos apagones. Y luego, pues en lo que conseguían eléctricos y que hallaran el problema, pues andaban buscando ahí varias personas. Le dije a Pablo, oye, ve a la escuela y te puede salir un trabajo porque él es muy bueno para la electricidad industrial. Y estando ahí, yo, o sea que lo conozco, es alguien bien inteligente. Yo veo como que tiene un coeficiente bien intelectual bien elevado y no andaba con payasadas así como que tanteándole las cosas, ¿no? Él llega, tenía una libreta, tenía 2 ayudantes y luego tenía un aparato y me explicaba, cuesta un dineral, este aparato. Y empezaron a revisar todos los aparatos, los prendían todos, empezó a sumar las cargas y al final le entregó a la directora como unas 12 hojas de diagnósticos y razones explicando y le dijo, ¿sabes? Es urgente, esta escuela se puede quemar en cualquier momento. Y yo ya solucionaría esto y esto porque se pueden quemar. Si no tengo idea por qué no se han quemado. Y me decía a mí, oye, Ever, está bien peligrosa la situación allá. Si tú te llevas una computadora o cualquier cosa que te llevas, te recomiendo que no te lleves nada y si te llevas algo, llévate una pila de respaldo. O sea, desde que cuando se va la luz, tú todavía tengas energía porque si no se te van a echar a perder tus aparatos. Entonces yo lo veía a él como que andaba bien tomando bien en serio las cosas. Dice, aquí es una escuela pública, hay cientos de alumnos, y qué tal si se incendia la escuela literalmente. O sea, está muy mal la instalación eléctrica. Y la directora, cuando ve todas esas hojas y empieza a ver todas las razones, le mostró con números por qué están todo un desastre. Entonces se movió para conseguir incluso otros diagnósticos externos, porque el gobierno casi siempre te pide varias cotizaciones de proveedores y todos los que fueron a revisar dijeron lo mismo. ¿No? Saben que ese chavo sí es muy bueno y tiene razón y están en un grave peligro. Y eso mismo debemos de hacer con las personas. Cuando no les mostramos que están en un peligro, ellos no se van a preocupar. Teníamos todos bien a gusto ahí en tiempo de calor, prendíamos los aires, todo. Y es lo mismo lo que hace un buen doctor. Si yo tengo una tos y siempre te está diciendo, no, vete a la farmacia Simi, cómprate un jarabe y aviéntatelo. Y otra vez, no, pues sigo con la tos y ahora me duele la cabeza. No, pues mira, agárrate una paracetamol. Y siempre me está dando así como que por encimita las cosas que me pueden calmar. Pero no es lo mismo que vaya y alguien te diga, hazte estos estudios, tráeme los resultados, tráeme estos otros estudios y luego me diga, mira, aquí están las pruebas, tienes cáncer y ya invadió esto y esto. Pues no te creo, ay, ¿cómo voy a tener cáncer? Aquí están impresos, mira, ahí va una y otra. Y esto es lo que dijo el oncólogo del otro laboratorio. Esto es otro estudio de tal lugar. Es las muestras de sangre. Estás alto en esto, en esto y en esto. Y si estás alto en esto, te va a empezar a perjudicar estos otros aparatos de tu cuerpo.
otros sistemas, ¿no? Y hasta que ya te dejan bien claro con evidencias que estás en peligro, tú vas a tomar esa decisión. Y vas a decir, se me hace que ya necesito algo y no payasadas así de jarabitos y pastillas por el estilo. Hasta entonces, cuando ya nos muestren las evidencias de que estamos en peligro, vamos a tomar la medida correcta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando presentemos el Evangelio, tenemos que hablarles de los riesgos. Tenemos que hablarle de muchas cosas, pero yo creo que eso hemos pasado a un segundo plano la iglesia. Bien, están enumerados aquí, pero en realidad son pensamientos del primer encabezado que sugiere este libro, Historia Religiosa de la Humanidad. Son pensamientos que quiero que todos los consideremos. Cuando alguien venga a ti y veas la oportunidad de presentar el Evangelio, quiero que consideremos todos esto. Primero que nada, el propósito de la iglesia no es solo calmar y confortar. Sí lo tenemos que hacer y para eso estamos aquí como iglesia. O sea, no me malentiendan de que, no, pues ya pasó algo muy, muy relegado, ¿no? Somos una comunidad del pueblo de Dios que cuando venimos aquí y nos reunimos y convivimos dentro o fuera del edificio, nosotros debemos de ayudar a aliviar las cargas de las personas. Tenemos que calmarlos cuando están en un apuro, en un problema. Tenemos que confortarlos cuando anden con los ánimos por los suelos, si se les muere un familiar, si se les enferma alguien, si se está destruyendo su matrimonio. Todo eso es algo que debemos de estar haciendo. Pero sin embargo, este hermano dice, nada podría resultar tan letal como que se extendiera la idea de que el propósito de la iglesia es calmar y confortar a los hombres y mujeres que se sienten infelices debido a las circunstancias actuales. Tiene que ser algo más profundo que eso. Hay personas que para empezar ni siquiera se sienten infelices, digo, que no se sienten fatales, siempre se sienten así como que andan al 100. Yo me imagino esa escena de Pablo con Félix y Félix era un gobernador. Yo creo que él tenía mucho dinero, él tenía mucho poder, tenía muchos lujos. Yo creo que él podía darse muchos placeres, a lo mejor ni estaba enfermo. Entonces, pues, ¿qué le vas a ofrecer a él si él no tiene nada de depresión? Él se la pasa en fiestas, viviendo bien suave a todo dar. Entonces, para ellos no aplica el Evangelio. Si nada más se trata de ayudarlos a tener un mejor ánimo, entonces no se está cumpliendo el propósito de la iglesia, de el tema central del Evangelio. Entonces, más que calmar y confortar, debemos de hacerles ver que están en un peligro. Número 2, tenemos que decirle al mundo lo que nadie más puede. Y es que desde esa declaración nos podemos meter en problemas de perder hasta popularidad. Es decir, caray, no, pues es que esa iglesia y los que van ahí a Peniel, como que ven todo muy negativo, ven muy fatalista todo. Me están diciendo que mi vida va a un desastre y pues yo no me siento así. Entonces, puede ser que ese enfoque haga que las personas sea algo no tan agradable. El doctor Martin Lloyd-Jones decía una ilustración, a veces a tus seres queridos, a los que más amas, a los que más quieres, les vas a también infundir en cierta manera dolor. Nosotros como padres lo conocemos cuando llevamos a nuestros hijos al doctor. Un hijo que está enfermo y que se tiene que hacer un análisis o no sé, ponerse una vacuna, pues va como que derramar lágrimas y el doctor le va a decir al papá, sujételo,
porque lo vamos a inyectar y agárralo fuerte. Entonces el hijo va a pensar así, pues, ¿por qué me quiere lastimar? Se puso mi papá a conspirar con el doctor y en vez de defenderme, le está haciendo un paro al doctor. Y en ese aspecto se nota el amor de un padre. Yo digo, si no le pongo esta vacuna, al rato le puede pegar esa enfermedad y le va a ir como en feria. Yo lo amo, yo necesito que él reciba esa vacuna. Mi hijo cuando se quebró, no se lo quebró, pero se cayó bien feo y casi pensamos que se había quebrado el brazo. Cuando estaba ahí en la clínica donde le tenían que hacer la radiografía, porque pues, nada más así íbamos a saber, estaba muy... el panorama como que pintaba que sí se lo pudo haber quebrado. Y yo creo que era algo nuevo para él, también estaba pues con mucho temor, tenía mucho dolor. Y cuando veíamos la plancha donde se tenía que acostar y sin camisa, y luego arriba un aparato bien extraño, el doctor se pone ahí atrás de lejos en una placa, y no sé, a lo mejor poniéndome yo en su situación, yo creo que él tenía mucho miedo. Decía, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Y él estaba así como que temblando, y yo lo tenía que animar y no, lo vas a sujetar, me lo vas a acomodar de esta manera. Y era algo como que difícil para él, pero tú como padre, si lo amas, le tienes que hacer ver que es necesario esas cosas difíciles. Eso mismo tenemos que hacer nosotros con las personas. Hay un mensaje que nada más nosotros les podemos decir. Solamente el creyente que quiere honrar a Dios va a percibir del peligro al que lo está. Otro pensamiento de este libro, la concepción del hombre mismo en su relación con Dios. Debemos de dejarles bien en claro cuál es su posición de ellos ahorita mismo delante de Dios. Porque para empezar, nunca platicamos de este tipo de cosas, bueno, la gente común, a veces ni nosotros, cierto porcentaje del cristianismo, a veces no andamos indagando o como dijeran por fuera. Yo no me la paso filosofando en esas cosas de si hay vida eterna, si hay una condenación eterna. O sea, son cosas que no platicas con la gente común. Ellos te van a hablar y que cuándo va a llegar la vacuna o viste quién ganó en el box o cómo se puso tal cosa, ¿no? Pero este tipo de cosas no se platican. Y por eso mismo no tienen ni la menor idea de cuál es su posición actual delante de Dios. Dice este hermano, una relación que va en declive es todo lo que nos ha mostrado la historia. Y donde más va a tomar énfasis en este primer capítulo de su libro es en el capítulo 1 de Romanos. Quiero que ahora vayamos ahí, en los versículos 19 al 25. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, cuando leemos estos versículos de Romanos, te muestra claramente que toda la humanidad ha ido en declive. Y la Biblia es el libro que te empieza a explicar de dónde empezó todo. Y te empieza a decir que la raza humana siempre fue de mal en peor. Y eso se ve en la nación de Israel. En todo el Antiguo Testamento vemos a una nación que tenía un Dios que se revela ante ellos, les muestra gracia,
les muestra misericordia, les da un reino esplendoroso, les da el templo a Salomón, les somete a todos sus enemigos, y ellos les trataron bien mal como respuesta. Fueron unos malagradecidos. Si escucharon el sermón de hoy, es algo bien real que lo vemos en la nación de Israel. Y el hermano que dejó este libro dice: ¿qué te hace pensar si el pueblo de Israel tuvo a Dios que se relacionó con ellos directamente y que les mostró su amor y su misericordia, y ellos le pagaron mal? ¿Qué te hace pensar que todas las demás naciones del mundo tengan por iniciativa propia esas ganas de buscar al único Dios verdadero y adorar? Ni siquiera sus hijos, a los cuales les mostró su poder en Egipto, su gracia, su misericordia, ni siquiera ellos demostraron que la condición del hombre puede tener, ¿no?, ese afecto natural de ser agradecido, mucho menos cualquier otra nación. Sino que Romanos te está planteando todo el panorama, cómo se echó a perder todo, porque hay guerras. Yo siempre trato de hacer razonar a las personas que les comparto el evangelio. ¿Por qué en Chihuahua hemos tenido esas temporadas donde hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantos asesinatos de mujeres en Juárez? No hace mucho, se me hace que el lunes de la semana pasada, no me voy a meter en política ni nada de eso, pero son cosas reales donde yo digo, caray, apenas me di cuenta que al parecer este gobierno federal, no sé si está enfocando mucho la atención en esto de la pandemia, pero supuestamente las muertes por violencia y todo eso ha estado mucho peor que en sexenios pasados. Les digo, no quiero meterme en política porque yo sé que no es por el presidente. O sea, es por la condición del hombre. Es por la condición del hombre. O sea, sería como que necio echarle la culpa a un hombre, que es lo más lógico que cualquiera pudiera hacer. Pero esto lo vemos en todos lados. Aquí en el barrio, en la ciudad, en el estado, hemos visto como rachas, ¿no?, de violencia, de maldad. Y esto se ve en todo el mundo, ¿Por qué tenemos como 2.500, 3.000 niños en el DIF? O sea, porque son puros hogares desintegrados. En la mayoría. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué otro pensamiento dice. Siempre hay declive, incluso en la iglesia. Y eso es lo que yo les decía, de que cuando nosotros vemos las historias de los avivamientos, no duran para siempre. A veces que la iglesia en ciertas épocas dice, no, nos vamos a poner las pilas, vamos a compartir el evangelio, vamos a alcanzar a los perdidos, a hacer obra social mientras les damos el mensaje de salvación. Y no dura para siempre eso. O sea, los avivamientos nunca han sido eternos. ¿Por qué creen que la reforma solamente duró ciertas décadas? O sea, porque de repente la misma iglesia se empezó a corromper. La iglesia luterana empezó a desviarse poco a poco. Todo lo que hizo Lutero en su momento fue muy bueno, pero no duró para siempre. Entonces, eso nos está mostrando que el mismo corazón del hombre somos rebeldes y no queremos honrar a Dios como Él se lo merece. Fíjense cómo, bueno, lo vamos a ver más específico en los siguientes encabezados. En este libro, el hermano plantea 3 pasos en los cuales podemos ver ese declive o esas razones de cómo el hombre está en este momento delante de Dios en su relación. Fíjense en ese número 3, la concepción del hombre mismo en su relación con Dios. Si nosotros no logramos hacerles ver a las personas que no son hijos de Dios su posición actual, entonces no van a querer aceptar ese evangelio de salvación.
Yo les decía, ¿no? Si llega alguien y te dice, aquí tengo la cura para el VIH, Said, ¿la quieres? Te la doy gratis. Y Said, pues que yo sepa, no tengo esa cosa. ¿Para qué la quiero? Y él puede estar así, bien relax, y me la va a rechazar. Pero no es lo mismo que él ya después le dé esa enfermedad, se esté medio muriendo. Disculpen que de repente soy muy fatalista en los ejemplos, pero es la verdad. Si tú te estuvieras muriendo de esa enfermedad que tiene décadas sin encontrar la cura, y ya está así muy mal su cuerpo, y ahora sí llego con Said, oye Said, aquí tengo la cura del SIDA, del VIH, y te la doy totalmente gratis. Ahí, cuando él ya vea todos los estragos de su cuerpo y que vea que ya es una vida bien miserable y todos los doctores han dicho, es que no hay cura. Hay ciertos tratamientos que son carísimos y te podemos dar más o menos una calidad de vida en tus últimos meses que te queden. Pues ya su última semana, ¿cómo estará su cuerpo? Y yo llego y le digo, aquí está la cura. ¿La quieres, sí o no? Entonces yo creo hasta entonces la puede considerar. Entonces, si nosotros vamos a presentar el Evangelio, necesitamos de alguna manera, con mucha sabiduría, con mucho amor y muy bíblicos, decirles cuál es su situación y por qué lo necesitan. De lo contrario, pues yo creo que nadie nos va a aceptar el Evangelio. Nos pueden aceptar fácilmente un Evangelio diluido, que ya no se llamaría Evangelio. Y si nosotros le decimos, oye, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Emanuel. No andas al 100, ahora vas a tener dinero, lujos y todo. Y todo por venir a Cristo. Entonces, ese es otro tipo de evangelio. Pero bueno, estamos aquí en el evangelio bíblico. Primer paso, el hombre quiere escaparse de Dios. Vamos ahí mismo, pero déjenme leerlos en mi versión. Seguimos aquí en el capítulo 1 de Romanos, en la primera parte del versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, aquí lo que dice es que exigen el derecho de hacer lo que quieran. Ellos nunca se quisieron someter a Dios. Dice, conocían a Dios, pero no lo honraron, ni le dieron gracias. O sea, ya sabemos que tú eres el creador del universo. Los que son hasta antropólogos, sociólogos, o más bien los que estudian también religiones de hace siglos, siempre van a ver y todos llegan a la conclusión de que las primeras religiones que existieron en el mundo, en la historia de la humanidad, solamente todas tienen indicios de que hay solo un creador. Todo eso lo sabían. Pero a través de los siglos se ha empezado a borrar todo eso. Se ha empezado a borrar ya todas las, incluso China e India, que son politeístas y que tienen muchos dioses. Ellos mismos, esas mismas civilizaciones, cuando se estudia su historia, ellos creían que solamente había un ser supremo. Entonces, la historia de la humanidad siempre ha demostrado de que nuestra naturaleza es no someternos a ese Dios. Ya sabemos que existe, pero lo que nosotros queremos hacer es lo que se nos da la gana. No somos agradecidos con ese único y Dios verdadero que hay. Rehúsan adorar y glorificar a Dios, reniegan de Él, le vuelven la espalda y afirman que no lo necesitan. Eso lo hacemos todos, lo hacíamos todos. Siempre queremos ser nosotros el mismo Dios. Fíjense el segundo cosa a considerar que pone este hermano. El hombre es desagradecido por naturaleza. Muchos círculos de enseñanza y sobre todo los que atacan a la Biblia no van a estar de acuerdo en este tipo de declaraciones y te van a decir, no, oye, es que el hombre sí es bueno. El hombre como que tiene que ver mucho el ambiente con el cual fuiste criado.
o en el que creciste. Como que les cuesta mucho trabajo aceptar que nuestra esencia no es ser agradecidos. Entonces, ¿qué dice aquí este mismo versículo 21? Dice, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Entonces el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo afirmando cómo es el hombre. Y nuevamente todo esto se ve en el pueblo de Israel, pero mayormente marcado cuando Dios les da el mayor regalo, el más precioso de todos, les da a su hijo. ¿Y qué hacen ellos? No lo agradecen, lo asesinan, lo rechazan, le escupen, lo crucifican. Entonces eso no es agradecimiento. Eso se ve en la historia de la humanidad, de todos. Otro paso dice, la soberbia de los hombres. La humanidad, debemos de entender de que todos tenemos esa soberbia. Ahora fíjense el final del versículo 21 y 22. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, ahí ellos decían, no, el que tiene la razón, el que sabe bien todo lo de la vida, somos nosotros. O sea, eso de que existe un Dios, de que quiere relacionarse con nosotros, de que solamente hay un medio y que es la fe para venir a Él, para estar a cuentas con Él, no le creo. Yo voy a hacer y seguir mi vida como se me da la gana. Y por eso empiezan a existir muchas religiones. Siempre les he platicado ahí algunas veces, pero fue muy claro una vez cuando andaba con los jóvenes allá en el parque y andábamos viendo a ver quién compartirles. Y los que están aquí se acuerdan que nos sentamos con alguien que andaba ahí filosofando, pajareando y nos contó una religión bien suave que él mismo creó en la cabeza. Estaba llena hasta de los dioses nórdicos. Yo creo que él sí creía en Thor y que el mar era real o no sé. Creía, dice, no, mis ancestros son los nórdicos de allá y empieza a decir un chorro de cosas, pero él dijo, yo llegué a esta conclusión por estar pensando. Entonces hizo como que su propia religión. Dice, él iba hasta una iglesia. Y eso es solamente una mente. O sea, hay infinidad de razonamientos. Yo creo que cada mente sin Cristo hace su propia religión. Su manera de vivir y percibir las cosas. Entonces todo eso, hermanos, todo eso es soberbia. El paso final es rechazar la revelación de Dios y sustituirla por propias ideas, por propios dioses. Eso es lo que ha hecho la humanidad. Por eso existen hasta el ateísmo, el gnosticismo, adoran el animismo, adorar seres, animales, astros. Todo eso es no darle la gloria a Dios, es darle la espalda. El hombre tiene que enfrentarse a la terrible y desnuda verdad sobre sí mismo y su actitud con respecto a Dios. Y si no hacemos esto, hermanos, no va a poder creer en el Evangelio y volver a Dios mientras no acepten esa verdad. Esa es nuestra tarea. Si nosotros, cuando tengamos la oportunidad de alguien compartirles el Evangelio, no tenemos bien en cuenta esto, va a ser en vano cualquier otra cosa. Les digo, hay muchas maneras de presentar el Evangelio. Cuando analizo todos los sermones de los apóstoles, cómo Cristo mismo predicaba, Juan el Bautista, a veces eran bien agresivos. No es un mensaje así tan fácil. ¿Por qué? Porque tienen que hacerte ver que tú eres pecador, que necesitas arrepentimiento, que tu vida es un desastre, que estás rebelándote contra Dios. Creo que nos quedan unos pocos minutos y quiero mostrarles una hoja que a mí me ha ayudado mucho cuando me la enseñaron. Me gusta mucho exponérsela a las personas cuando les estoy compartiendo el Evangelio. Y es algo que ojalá que nos funcione. Pero hasta aquí, ¿alguien quiere dar un comentario?
cuando alguien te invita a compartirle el Evangelio, saca esta hojita y muéstrales con la Biblia por qué necesitan de Dios, cómo es su condición actual. Entonces, hay tres columnas. La columna en medio es la que corresponde al hombre. Cuando nosotros leemos la Biblia, siempre vamos a ver a Dios de esta manera. Él es el Padre. Como dice Isaías 45, 21 al 22. ¿Quién lo tiene? Declare el presente en sus pruebas, deliberéis juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, no hay ningún otro. Entonces la Biblia afirma, soy el único, no hay otro Dios. Vas a poder escuchar de muchas religiones y muchas otras opciones, pero esto es lo que afirma la Biblia. Y cuando es la caída del hombre, nuestra naturaleza quiere tomar el lugar de Dios. Nosotros queremos ser igual a Dios. Porque fue atractivo, ¿no?, la fruta cuando le dicen a Eva, vas a ser como Dios si la tomas. Y yo les voy a leer Génesis 3:5. Dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El hombre, hermanos, intentamos manipular y controlar la vida alrededor de él, con el enojo, con presión, echando culpabilidad y sistemas para escapar de situaciones. Nosotros casi siempre, de manera natural, vamos a estar tratando como de ser el mero, el que pone las reglas. Y cosas tan sencillas hasta en el momento como podemos hacer cualquiera de nosotros. Híjole, ese chavaquillo de ahí o esa niña no la están criando bien, está muy mal criada. Entonces, ya automáticamente usted está diciendo, yo lo haría mejor. Como que él no sabe cuál es el método de ser buen padre. Hasta en cosas así bien triviales lo tenemos impregnado. Cuando vemos manejar a alguien y no puso la direccional, no tenía que haber dado la vuelta así. O sea, yo sé cómo se hacen las cosas. En esa manera tan esencial y trivial de las cosas, todos nosotros queremos ser Dios. Porque ya nuestra mente siempre está generando esos pensamientos de que yo sé cómo se hacen las cosas. Yo nada más yo soy el que la sabe todo aquí. Pero en contraste, cuando Jesús vino al mundo, fíjense cómo actuó él. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en tierra, él siempre se quiso someter al Padre. Siempre. Él no estaba aquí como para hacer lo que se le da la gana. Él por eso oraba y buscaba la voluntad del Padre. Estos mismos pasajes lo vamos a ver en Salmo 135, 5 al 7. Dice, Dios está en control absoluto, pero a nosotros, aunque queremos tener ese control, las cosas se nos salen de control. Todos habíamos hecho a lo mejor hasta planes, gente, yo creo que hasta quiso emprender muchos negocios y ahora que vino la pandemia, todo se le vino abajo. El hombre quiere tener el control de las cosas, pero no puede. Y fíjense cómo dice Primera de Pedro 2:23. Esto es en el caso de Jesús. Se los voy a leer yo. ¿Y quién, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, Dios tiene el control absoluto de las cosas. Y Jesús, cuando estuvo aquí en vida, Él no quiso ejercer ese control.
cuando lo estaban crucificando y él les dice, oye, ¿tú crees que no le puedo decir a mi padre, mándame 5 legiones de ángeles y destruyo aquí a todos estos soldados? Pero ¿qué hizo Jesús? Él se encomendó en la causa de Dios. Me gusta este cuadro porque a través de todas estas declaraciones tenemos que hacer razonar a quien estamos compartiendo, que vean, caray, sí soy así yo soy así, pero tenemos que asemejarnos a Jesús y nada más el Evangelio nos va a dar esa naturaleza. Jesús vino como hombre y nos mostró cómo debe ser nuestra posición ante el Padre. Él nos dejó ese modelo correcto. Ayúdenme con Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién es el dador de la ley? El Padre, Dios. Él es el que le da a Moisés los 10 mandamientos, el que al pueblo de Israel le da una ley universal. En la palabra de Dios encontramos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿quién es el juez supremo? Pues es Dios. Él es el que pone las reglas. Si Él es el creador del universo y puso las leyes físicas, también hizo las leyes morales. Él instituyó el matrimonio, la familia, todo. Pero nosotros como hombres queremos determinar estándares de lo que es justo e intenta aplicarlos a Él mismo y a otros. Por eso tenemos todo lo que es el relativismo, cómo ha afectado. Son cosas que creo que este hermano en este libro decía, no sabes si reírte por no llorar cuando ves cosas así bien terribles. Porque hay personas o encabezados, ya estamos viendo en noticias donde alguien se casa con un animal. O 3 se casaron juntos. Cosas así bien terribles. Ya vemos noticias donde se permite adoptar a personas del mismo sexo, a niños. Y cosas así. Entonces, el mundo cada vez empieza a ver todo esto muy terrible. Cuando digo este tipo de cosas y voy a estar subiendo a YouTube, digo, o sea, a lo mejor va a estar suave así si te cierran el canal, o sea, porque hasta allá payasadas así. Dejas algo en línea y unas declaraciones así como estas y es todo lo que dicen, esto se avecina, primero en Estados Unidos ya está empezando a peligrar y en Europa. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo quiere determinar los estándares de lo que es justo, qué es correcto. Sí se puede hacer lo que se te dé la gana. Sí se puede distorsionar todas las relaciones sexuales. Y eso lo quieren aplicar a todos los demás. Por eso está toda esa agenda donde quieren hacer un desastre moral en todo el mundo. Pero fíjense que dice Juan 12:47, me gusta mucho. Si alguno oye mis palabras y no las guardas, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Entonces, ni siquiera Jesús, que sí tenía toda esa poder y autoridad para juzgar, cuando fue hombre, cuando habitó entre nosotros, digo, yo no estoy aquí para juzgar. No, eso se lo dejo a mi Padre, ni siquiera Jesús mismo. Como aquella ocasión que también andaba dando una enseñanza, alguien le interrumpe, oye, ven y mi hermano no quiere repartir la herencia conmigo. Y le dice, oye, pues ¿qué te pasa? Yo no vine aquí por juez. Esa no es mi posición. Siempre lo dejó bien claro. Otra cosa va a ser cuando sea su segunda venida. Eso es algo muy distinto. Pero cuando Él estuvo aquí habitando como hombre, igual que tú y yo, nos dijo, yo no estoy aquí como un juez. Y nosotros sí queremos ser juez. Nosotros sí queremos decir, y ese solo le salió bien gacho al Emanuel, yo le haría más suave, pondría más suave este efecto. Entonces, en nuestra mente siempre andamos juzgando en cosas así bien normales. Y todo esto debemos de hacérselo ver a las personas. Oye, ¿por qué tú crees que todo el día te la pasas sacando la jarra? Pues porque eso es un efecto del pecado. Tú quieres ser Dios. Tú quieres ser Dios mismo. Quieres tomar la posición de juez. Y así se la van a llevar. Es este material, esta hojita. Yo creo que será muy bueno que ustedes la estudien
Y cuando tengan esa oportunidad a alguien, muéstrenle esto. Váyanse tranquilos, váyanse leyendo cada uno de estos, porque era como un material complementario. A mí me gustaría a lo mejor en otra ocasión verlo. Déjenme ver qué otra idea podemos agarrar aquí. Dios es alto y elevado. Busquen Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿De quién son estas palabras? ¿De Salomón o de David? De Salomón. ¿No viene ahí? De David. Ajá. Esa es una declaración bien suave. Dice, ¿quién es el mero mero? ¿Quién es el más alto y elevado? ¿Quién es el dueño de todo el universo? ¿Tú, Dios? Eso dice la Biblia. Pero, fíjense, ¿qué es lo que quiere hacer el hombre? Nosotros buscamos autoestima, seguridad personal, estatus social, reconocimientos en los círculos. Queremos que todo el mundo nos ande haciendo la barba y levantando. No, qué suave eres tú. Hasta en una manera bien disfrazada, el mismo persona religiosa, cuando no tienes a Cristo, tú mismo te quieres elevar por encima de los demás, hasta siendo altruista. ¿Por qué ayudas tanta gente? ¿Por qué das tantas becas? ¿Por qué andas haciendo esto? No, es que en el corazón el hombre va a decir, es que es bien padre que salga en la tele, es bien suave que me den ese reconocimiento y eso, si son bien honestas las personas, o a veces hasta ellos pueden estar cegados por su orgullo, pero en realidad a veces las motivaciones, si no le van a dar la honra y la gloria a Dios, ¿a quién se la van a dar? Ellos se los van a adjudicar. Nos podemos adjudicar bien fácil de que, le llevé una despensa al vecino. Pero ¿a quién le diste la gloria? Lo hiciste para que compartiste el agradecimiento en el templo como para que vean que eres muy piadoso. Es muy diferente a que digas, Dios me dio de más y Él me guió a darle a esa persona que estaba necesitada. Todo es de Dios. Si yo tengo un trabajo, es porque Dios me da la salud. Entonces, esa es la actitud que Jesús mostraba. Fíjense Filipenses 2:8. Hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús nunca se quiso exaltar. Nosotros sí. Nosotros como hombres pecadores siempre nos gusta estar arriba. Nos gusta estar en los primeros lugares. Y así es el hombre. O sea, esa es nuestra posición delante de Dios. Queremos destronarlo a Él, ponernos nosotros, hacer lo que se nos dé la gana, dictar los estándares, las leyes, que toda la gloria se nos dé a nosotros. Y Jesús nos enseñó todo lo contrario. Él se humillaba. Él encauzaba las cosas a Dios. Él no juzgaba. Él último, el de hasta abajo, Salmo 50, versículo 10. Dios es dueño absolutamente de todo, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Eso es lo que Dios declara. Todo me pertenece. Nada es ni siquiera tuyo. O sea, muchos están ciegos y no ven ese ángulo donde dicen, si yo tengo esta casa, este auto, es porque me quemé las pestañas en la universidad, agarré mi título, conseguí este trabajo y trabajé duro. No, claro que no. Dice, el hombre busca siempre su autoseguridad y autovalor. Está relacionado con sus posesiones. Y siempre queremos más. O sea, ¿por qué los millonarios nunca escuchamos noticias así como
El que estaba en el top 1 de los millonarios bajó hasta el número 100 o desapareció de la lista porque lo donó a África y se puso a hacer puros pozos y de agua y despensas, medicinas. No vemos eso, es al contrario, siempre van a querer más, siempre van a querer más. Siempre relacionan todos con sus posiciones, entre más tenga, pues más cerca estoy de ser el supremo de todos. Mateo 8:20. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La Biblia nunca registra de que Jesús era un empresario y dejó un modelo para hacer dinero. Nunca nos dice que hizo una mega iglesia y organizó bien todo para que creciera económicamente la cosa, ¿no? Cuando alguien llegó en esa ocasión y, oye, yo te quiero seguir, quiero ser tu discípulo, pero no tengo ni dónde caerme muerto. Es la verdad. Ya, yo no ando buscando riquezas terrenales aquí. Sin embargo, pues tenía a su padre. Eso le basta a cualquiera de nosotros. Es una manera en la cual, a través de este tipo de cuadros, de herramientas, de versículos, nosotros debemos de hacer reflexionar a las personas y decir, necesitas de Dios porque eres orgulloso. Necesitas de Dios porque tú no quieres servir a los demás, nomás quieres que te sirvan. Tú necesitas del Evangelio porque en vez de dar la oración a Dios, siempre buscas que todos te aprueben, que todos te den reconocimiento. Les interesa más tu imagen que obedecer a Dios. Tú no quieres honrar a Dios, al prójimo, ¿no? Y todo esto, ¿a dónde apunta? A una eterna condenación. Y ahí es donde este tipo de palabras ya no son tan atractivas. Pero todos nosotros nos tuvieron que ser bien honestos con nosotros y decir, hasta que no entendimos ese peligro, pudimos aceptar esa gracia. Entonces, esa es la parte que quería yo compartirles hoy. El Evangelio. Ahora sí, algunas preguntas, comentarios. Esta hojita, les digo, va a estar en el área de descarga. Cada vez que la requieran, bájenla y regálenla. Estudien a ustedes. El otro domingo, si no se me olvida, yo se las traigo impresas. Pero necesitamos herramientas así y para hacer ver a las personas. Todo esto se ve muy padre en un estudio cronológico de la Biblia. Porque aquí, cuando les empiezas a hablar desde Génesis hasta el Evangelio, hasta la crucifixión de Jesús, vas a ver todo eso. Vas a ver cómo es el hombre, vas a ver, y el Espíritu Santo va a hacer esa obra donde ellos se tienen que identificar y van a decir, híjole, yo soy igual que ellos, soy igual de malagradecido, de perverso, de orgulloso. Me gustó mucho el salmo que les mandé en la mañana, Salmo 119, era el versículo 30. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. ¿Qué dice el salmista? He decidido vivir conforme a tu palabra. Yo voy a correr en lo que tú estableciste. Me he decidido hacer las cosas como los dice tu palabra. Y que dice en el anterior, no me avergüences. O sea, porque es bien difícil y debemos de decirle a Dios, yo voy a apostar a compartir el Evangelio, Dios, porque así lo tenemos que hacer. Yo he apostado todo a que tu palabra es la autoridad. Tu palabra es lo mejor que podemos tener y no podemos poner encima de ella ideas de nosotros. Somos muy tentados a decir, no, pues déjame, le combino con otra cosa de psicología o de evangelio de la prosperidad o algo.
Pero no, yo he decidido correr conforme a tus mandamientos. No me avergüences, sino que tú responde. Yo sé que se van a burlar de mí, me van a rechazar, pero tú muestra tu poder a través de tu palabra. Tú traes al pecador al arrepentimiento. Tú muéstrales que en ti hay perdón, en ti hay gracia, que tú puedes transformar corazones, que ellos vean esa necesidad de arrepentimiento. Entonces, necesitamos ser, yo creo que más agresivos para compartir el evangelio, hermanos, porque detrás de eso hay mucho amor. Es lo que veíamos al principio, ¿no? No vamos a mostrar un amor si no somos honestos, si no somos bíblicos. Sino, yo creo que todo lo contrario. Es así como decirle allá al doctor, ya cuando llevo a mi chavo, pues pónganle una inyección, pero de esas, las más delgaditas que casi no duelen, y échale agua, así como para que sea un placebo nomás y no sufra. Porque sabemos que hay vacunas bien dolorosas, donde el piquete está más o menos, pero cuando empieza a entrar el líquido, a veces arde. Ándale. Entonces, eso a veces como que queremos hacer con el evangelio. Pero yo les invito, hermanos, apostemos a Dios y decirle, dame mucha gracia, mucha sabiduría. Pónganse a leer en serio los evangelios. Pablo, los apóstoles, cómo lo compartían ellos. Y yo creo que va a ser una gran bendición. Yo, como quisiera así de que Dios por su gracia de repente escuchemos entre algunos de nosotros. No, vieras la friega que me llevé por andar haciéndole caso, no al pastor, a ese mentado doctor Martin Lloyd Jones, que él lo sacó de la Biblia, o sea, me fue mal. En serio, ¿cómo me gustaría escuchar una noticia así, hermanos? ¿Por qué? Porque así eran en el tiempo de los hechos. Ellos compartían y el enemigo, cuando ya sintió los estragos, ahí respondió. A veces no nos pasa absolutamente nada porque somos muy tranquilones. Así como que nada, vamos a llevarnos en paz con el reino en las tinieblas y todo tranquilo. Pero en serio, qué gran bendición sería si Dios en su gracia, alguno de nosotros nos haga a llegar a ese punto de estar dispuesto a sufrir por Cristo. Pero hay recompensas eternas. Oramos.